También hay que analizar el resto de la fecha, por ejemplo, lo que pasó en San Fernando. Colo-Colo tenía una dura visita a O'Higgins. El equipo de Paqui Meneghini, si bien ha sido algo irregular, creo que es un equipo que tenía con qué hacerle daño a Colo-Colo. Y fue un partido jodido, donde Colo-Colo, hasta el gol de Correa no se había generado nada. De hecho, el gol de Correa fue lo único que se generó Colo-Colo. Muy calerístico el partido. En todo el encuentro, O'Higgins supo contrarrestar a los salvos. Increíble el equipo que planteó Almirón. Prácticamente lo mismo que no le había funcionado en todo el año. Acá empiezan las polémicas. A ver, esta jugada de Salomón Rodríguez que reclama un penal, que hay contacto abajo. ¿Podemos dejar de reclamar jugadores, por favor? Porque como que siento que no le están tomando el peso a las grandes ausencias que provocan las tarjetas. Yo creo que a nadie le pareció penal esa jugada, ¿cierto? No. Fue amarilla para Salomón, la primera. Acá viene otra situación. Pase del bicho Pizarro, impecable el pase. Definición impecable también de Correa. Gamboa, tras la revisión del VAR, confirma el gol. Colo-Colo lo pasa a ganar 1-0. Qué jugadora. Sin mucho mérito, digámoslo. Colo-Colo no estaba haciendo un buen partido. Colo-Colo no se había generado ninguna ocasión. Pero muy buena la definición de Correa. Para lo que vino, para lo que se espera de un jugador de su cartel. Tremenda la definición. Colo-Colo acá se borra de la cancha y después viene esto, la segunda tarjeta amarilla. Para mí casi que podría haber sido roja directa. Esta, sí. Si el árbitro quería, podría haber sido roja directa. Porque va por atrás sin ninguna intención de llegar. Estaba muy lejos de la pelota en esta jugada. Muy lejos de la pelota. Mira lo lejos que llega la pelota. Muy lejos. La pelota está a casi un metro. Yo creo que estaba bien la amarilla. Pero yo digo, si el árbitro se pone... bien expulsado. Sí, no, para mí la roja en cualquier situación. Acá empiezan las dudas. Acá empiezan los problemas. Porque, insólito, vergonzoso, terrible. Era Godoy y Fran, ¿verdad? El que se iba. Me parece que era Godoy. Sí, era Godoy. El 26 de O'Higgins se iba. Una muela. Ya había eludido prácticamente a ¿Puedo hacer Alan un comentario Saldivia. respecto de eso? Después lo vamos a analizar en profundidad. Sigamos viendo el compacto porque acá viene el empate. Maximiliano Romero, que había entrado en el segundo tiempo, en la primera que toca, gol. Algo que le había costado mucho a O'Higgins encontrar un 9. Fue lo que fue a buscar a este mercado. Del avión a la cancha. Del avión a la cancha. Y de la cancha al gol. Háblame de ser calado. Se parece mucho a Antonio Díaz. Tiene un parecido físico impresionante. Y acá, bueno, la otra expulsión del encuentro, Alan Robledo, que se lanza con todo. Tampoco me parece que hay mucha duda. En primera instancia Gamboa solamente le pone la amarilla. Pero acá sí llama al VAR. Y acá es donde empieza la polémica. ¿Por qué el criterio dispar? Porque en una situación llama al VAR, porque en la otra no. Y acá tras la decisión, bueno. Con fuerza excesiva e impacta con la planta del pie en la canilla a su adversario. Decisión final, tarjeta roja. Yo creo que el propio Robledo como que entendió que se lanzó con mucho ímpetu. De hecho, Meneghini después del partido dice, no hay duda, era roja. Pero bueno, Fran, ahora sí, desarrollemos la situación de Alan Saldivia. Digamos que se iba Godoy, que él ya le había ganado la posición el puntero izquierdo de O'Higgins. Saldivia levanta la pierna demasiado, lo pierde de vista, sí, pero le termina dando en la cara, le pone amarilla en primera instancia a Gamboa y después uno esperaba el llamado del VAR. Porque, ¿para ti es roja, Fran? Pero votemos es que, rápidamente. Sin ninguna duda. ¿Juli? Sin ninguna duda. Sí, señor. Jorge. Sí, roja, pero roja, escandalosa. 4-0. O sea, yo creo que también es roja. Es que mira, yo siento que, a ver, hay que partir señalando que me parece que el arbitraje fue muy deficiente y me quiero, obviamente, medir con las palabras. Me parece que muchos errores, hubo muchísimos errores y parto por lo más, entre comillas, suave. ¿A usted le parece que era necesario revisar o ir al VAR para darle tarjeta roja a Robledo cuando evidentemente... No, era roja. Bueno, a ver, era roja y no sabemos si la vio. No sabemos si la vio de cerca. Sí, y respecto, respecto de la de Saldivia, a mí de verdad me llama la atención que no haya existido llamada al VAR, que no la haya visto el mismo árbitro del... O sea, a ver... Cualquiera que está ahí mirando el partido y que está tan cerca, uno dice, a ver, es evidentemente tarjeta. De hecho, yo solamente para consultar si es que a lo mejor yo había visto mal o si yo estaba errada, le pregunté a un árbitro que no voy a decir el nombre, pero árbitro del torneo nacional, y le digo textualmente, pregunta, ¿cómo se explica que en lo de Saldivia no haya existido el llamado del VAR?
Me responde, la única explicación es que puede haber existido algún error de interpretación del árbitro en la cancha y también los del VAR. Pero para mí es juego brusco grave y sí tendría que haber existido. Entonces, pero eso, cuando es tan evidente... Eso que te dice el árbitro es también con el diario del lunes también. Porque en el momento, también obviamente después de todas las críticas por supuesto, que se ha llevado el árbitro, obviamente que te va a decir que es roja. Claramente no era uno de los árbitros que estaba ahí. Pero, a ver, más allá de eso, uno consulta con varios árbitros también y de verdad es inentendible que exista siquiera un espacio para la interpretación de que pueda haber no sido tarjeta roja. Era evidentemente expulsado, tendría que haber evidentemente expulsado a esa liga. Y eso a mí me lleva a pensar que nos falta mejorar muchas cosas en el arbitraje, muchísimas. Pero nosotros igual hemos visto muchos partidos, no acuso de que esto haya sucedido, pero creo que hemos visto muchos partidos en los que a veces un poco se compensan ciertos cobros y luego se terminan como o agrandando algunos o desmereciendo otros para como un poco compensar. Yo creo que al árbitro un poco se le fue de las manos. No digo que lo de Salomón Rodríguez no haya sido para doble amarilla, porque los reclamos sabemos que son castigables, no siempre, que de vuelta siempre terminamos hablando de lo mismo, la diferencia de criterios que hay en cada partido, pero sabemos que los reclamos son castigables y después la otra patada igual es para amarilla. Entonces, ¿cuánto le habrá pesado al árbitro que hacía muy pocos minutos ya había tenido un expulsado Colo-Colo como para expulsar a otro, más allá de que claramente, y no solamente el árbitro, al VAR también? Porque el árbitro está en todo su derecho de decir que si el VAR lo llama, el árbitro desestimar lo que le diga el VAR y seguir con la primera decisión. Entonces, sabemos que en muchos partidos hemos visto esto que se compensa para un lado o para el otro. Bueno, también puede ser que a un árbitro se le vaya un poco de las manos esto de bueno, voy a dejar en 5 minutos a Colo-Colo con dos jugadores menos. Sí. No sabemos si eso pesa o no, más allá de que obviamente no es lo ideal. Es lo que uno puede interpretar en la suspicacia que te deja este tipo de jugadores. ¿Sabes cuál es el punto? Porque Colo-Colo queda con 9 y me parece que era lo que tenía que ser. Si a Salomón no lo echan, a Saldivia lo echan. No tengo ninguna sola duda. Pero ¿sabes cuál es el punto? Yo, y perdón que le interrumpa, porque me quedo con lo que dijo la Juli, que se le fue de la mano. Para mí efectivamente se le fue de las manos. El punto es que cuando hacen la designación de los árbitros, uno intuye que para los partidos así son árbitros con trayectoria, árbitros con experiencia, árbitros a los que... A ver, cuando tú estás arbitrando a nivel profesional, ¿puedes cometer errores? Sí, pero no se te puede ir de la mano un partido y dejar pasar una situación tan evidente como esta. Porque, insisto, nosotros nos demoramos cuántos segundos en decir que para todos era tarjeta roja. Y más allá de que para ti sea, para mí no, era una jugada evidentemente brusca. Ahora, tendría que haber sido expulsado. Yo se la doy al árbitro que en una de esas no la vio, porque en la transmisión yo no me fijé el tiro que había sido así de brusca. Después, en la repetición, ahí en esa es clarísima. El VAR de esa jugada tiene que llamar. Sí, es clarísimo. Y ahí es donde yo acá le echo más la culpa al VAR que al árbitro. Insisto, culpa de todo. Pero en este caso, que el árbitro, mira, tenía 1, 2, 3, tenía 6 jugadores por delante. En una vez algunos se cruzó y no lo alcanzó a ver. Pero sí el VAR en la primera repetición se nota. En la primera se nota que fue un foul de roja. Ahí tiene que llamarlo, insisto. Yo creo que pesó que echó Salomón 3 minutos antes. Si no, yo creo que lo echan seguro. Insisto, no podéis dejar a Colo-Colo con 9 a los 30 minutos del primer tiempo. No se puede. O sea, eso no debería pesar. Eso no debería pesar. Obvio que no debería, pero... Ahí hay un problema tremendo. Pesa. Si el VAR tendría que haber llamado. El VAR sin ninguna duda tendría que haber intervenido en esta jugada porque hay un error del árbitro, sí, pero ahí pesan muchas cosas. O sea, que el árbitro puede no verlo en primera instancia, que quizás no ve que el contacto es directamente en la cara. Eso puede pasar. Tiene muchos jugadores adelante. Sí, tiene muchos jugadores adelante, pero ahí el VAR no puede no intervenir. Es donde el VAR no tiene excusa. En esta jugada... Solamente para jugadas como esta es que se creó el VAR. Solo para esto, justamente para esto. Porque uno puede criticar, por ejemplo, a Gamboa por la del segundo tiempo, la de Alan Robledo, porque es una jugada donde se nota la intención con la que va el jugador, que va con una fuerza de medida absoluta, pero muy distinto de acá donde... No sé, yo de verdad no encuentro justificación para que no haya llamado al VAR. Quiero tratar de encontrarle la quinta pata al gato y te juro que no puedo. No puedo. No puedo entender cuál fue la descoordinación o la interpretación distinta. Mira, Julio Sáez comenta, está bien la amarilla, señores. Puede que el árbitro la vea y diga que es amarilla, pero que lo llame el VAR. No, este tipo de situaciones... Pero muy camiseteado lo de Julito, muy camiseteado. Eso es roja en cualquier parte del mundo. Ahora acá no puede no llamar el VAR. Para eso está el VAR. Como tú decís, son las cosas donde el árbitro, por último, tiene la segunda visión. Totalmente. Por ejemplo, me acuerdo que
El VAR te puede llamar y de hecho si te llama el VAR y Gamboa dice, ¿sabéis qué? Para mí no es roja, perfecto. Puede decir que no es roja. Te llamó el VAR, listo. Pero no puede no estar la ayuda, sí. Ese es el punto. Estoy de acuerdo. Vamos a ver. En todo caso, O'Higgins no es que no haya ganado el partido por esta jugada en particular. No. O'Higgins jugó todo el partido con uno más y igual así no lo pudo ganar. O sea, que el comentario de la gente de O'Higgins no sean como no ganamos porque no echaron a casa. No tiene que ver con eso. Jugó todo el partido con uno más y tampoco lo pudo ganar. Entonces, no por ahí, pero era roja, seguro. Perfecto. Hubo otra polémica porque, a ver, después del partido, Francisco Meneghini se fue con todo contra el arbitraje en general, reclamó no solamente por esta situación, donde creo que estamos todos de acuerdo, también agregó un elemento más que fue el tema de Colo-Colo haciendo tiempo. Habló mucho del tema del nuevo reglamento de los 8 segundos, que el arquero, en caso de mantener la pelota en su control más de 8 segundos, ¿A ti te tocó? Tiene que haber un córner. Lo vamos a analizar. Antes escuchemos la declaración del técnico de O'Higgins sobre esta polémica. Y me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio durante la semana que cuenten la cantidad de segundos que tuvo la pelota de Paul en todas las posesiones que tuvo en el segundo tiempo. Hay un nuevo reglamento. El arquero tiene 8 segundos para sacar y si no lo sacan los 8 segundos se tiene que sancionar un córner en contra. Y fácil, hay 5 o 6 acciones de Paul que se pasa exageradamente los 8 segundos y no se cobran. Entonces creo que si hay un cambio reglamentario y se nos informó que iba a ser sancionado, lo correcto es que se sancione, sino que nos avisen y jugamos de otra manera. El entrenador rival acusa de robo a los árbitros y después se disculpa con un video. Entonces creo que las reglas son para todos, somos un mismo equipo como cualquier otra liga, merecemos respeto y me parece que este tipo de situaciones no ayudan. Y me gustaría invitar. Bueno, Francisco Meneghini nos invitó a hacer el ejercicio de revisar los saques de Fernando de Paul. Y por supuesto acá agarramos la pala. Bien. Por supuesto que lo hicimos. Tenemos un apoyo. A ver. Un ejemplo de los saques de Fernando de Paul cuando tenía el que más se demoró. ¿Cuánto tiempo pasó, señor director? Cuando quiera, por favor, corra video. Esta es una jugada del segundo tiempo, cuando Colo-Colo todavía tenía 10 jugadores. O'Higgins también estaba con 11 aún. Ya están 16, 17, 18, 19. Al 19 suelta el balón. Digamos que los primeros segundos entre que tiene la pelota embolsada y que se pone de pie, yo creo que pasaron 5 en el fondo. Yo creo que tuvo unos 15 segundos el balón en las manos. Más del doble permitido. Más del doble permitido. Digamos que esta nueva regla todavía, Juli, no se ha visto mucho cobrarse, pero ya se ha cobrado en el fútbol chileno. Es que, de vuelta, siempre terminamos hablando de lo mismo. La diferencia de criterios. ¿Por qué en algunos partidos sí, algunas patadas son rojas, en otras no? ¿Por qué algunos son penal, otros no? ¿Porque algunas manos? Porque esto es lo mismo. O sea, obviamente si es una regla que ya está en función, debería cobrarse. Ahora, ¿por qué no se cobra? ¿Será que todavía falta práctica para identificar y contar cuántos segundos tiene el arquero la pelota en las manos? ¿O que simplemente todavía no está incorporada en el arbitraje chileno como para decir, cierto que estaba esta regla, hay que cobrarla? Yo creo que es una regla que al árbitro le trae problemas de conducción. O sea, cobrar esto... Me pasó el fin de semana, estaba en el partido de San Felipe con Temuco. No sé si tenemos el apoyo, señor director. Pero ahí fueron 8 segundos casi justos. Lo ganaba San Felipe. Lo ganaba San Felipe. Fueron 20 como acá, fueron 9. Y se estaba yendo el partido. Que corra video. Estaba terminando el partido y Pablo Garcés hace lo siguiente. Muy buen, apura muy bien. Termina ganando la posición a Bastián Escobar, si no me equivoco, jugador que había ingresado hace poco rato. Y ahí empieza. Bueno, plano de la gente, por supuesto. Y ahí lo cobra. Le conté 13. Digamos que acá hay que ser justo con el arquero. También es que desde cuando se pone de pie. Acá fue estricto Benjamín Sarabia, es cierto. Yo, cuando cobraron esto, quedé ahí medio descolocado. Le pregunté al cuarto árbitro, Mario Salvo, le dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y ahí me explica, no, se cobró los 8 segundos y ahí apura Temuco. La jugada queda ahí. Pero se está cobrando en un partido de San Marcos la semana pasada, también se cobró. Entonces, bueno, la liga de ascenso y la liga de primera división son distintas porque una no tiene VAR, son cosas que hay que considerar. Pero bueno, una regla que, digamos que no por eso tampoco el partido terminó en empate, no fue la gran polémica, pero son cosas que este nuevo reglamento va a empezar a generar y esta polémica va a seguir ocurriendo. Sí. En este partido casi hay un golazo que fue un travesaño, ¿te acordás? Al final del partido. Sí. Que fue Burra a buscar el córner. Fue Bayro Riveros que controla un espectacular y tira un... ¿Viste? Yo vi el partido para verte a ti. Para ¿Sí? a ti. ¿En serio? Sí. Buen compañero. Felipe, grata sorpresa. Fue un muy buen partido. Igual yo siento que las polémicas terminan
un poco aislando el juego de Colo-Colo y el 11 titular que todavía no encuentra Almirón. O sea, creo que al final, sí, está bien, tenemos que hablar de las polémicas porque efectivamente sucedieron, pero creo que también quita un poco de visión y hace un poco de ruido al juego de Colo-Colo. Que si bien uno dice, bueno, sí, con un jugador menos se defendió y logró sacar un empate, Colo-Colo hoy no está para sumar de a 1, tiene que sumar de a 3. Entonces creo que Almirón sigue sin encontrar funcionamiento, sigue cambiando esquemas que no le funcionan. Hay jugadores que siguen bajos en su rendimiento individual. Y lamentablemente esto de las declaraciones, bueno, sí, que todavía nos quedan X cantidad de partidos y el año pasado lo hicimos, la remontada épica, creo que lamentablemente cuesta mucho agarrarse de, ok, ¿en qué sustenta Almirón para seguir diciendo, o sea, solamente lo matemático, porque ¿en qué se sustenta una remontada épica si todavía no tenés un 11 titular que puedas repetir 2 partidos seguidos? Sí. El año pasado, cuando Colo-Colo partió esta dinámica de decir, lo vamos a dar vuelta y vamos a ganar todos los partidos de la segunda rueda, Colo-Colo tenía un sustento futbolístico como para cerrarse a algo. No. Ahora Colo-Colo no tiene nada. O sea, en el sentido, digo, futbolísticamente. Jugadores sí los tiene, pero futbolísticamente, el cómo anda el equipo... es un Colo-Colo que tiene que ir paso a paso, día a día. O sea, no se puede proyectar este Colo-Colo a vamos a ganar todos los partidos de la segunda rueda cuando en la cancha el partido que le ganaste a La Serena lo ganaste sufriendo muchísimo. Ahora contra O'Higgins jugaste muy mal. Entonces este es un Colo-Colo que juega mal. Colo-Colo, por cómo juega, es un equipo que con suerte podría meterse en Copa Sudamericana jugando así. Ojo, es Colo-Colo, tiene más factores que lo hacen ganar, jugar de local en el Monumental, estadio lleno y todo, pero de futbolísticamente hablando, este es un Colo-Colo que por merecimientos tiene que estar séptimo. ¿Dónde está ahora? Y que va a tener más problemas todavía, pensando en que no solamente tiene que encontrar el equipo, no solamente de forma futbolística tienen que mejorar, sino que también, si es que siguen así, como lo han demostrado hasta ahora, Colo-Colo va a terminar sufriendo lo mismo que sufrió el año pasado con los minutajes, o sea, con los minutos sub-21. Ahora Colo-Colo tiene que hacer 80, o 79, bueno, casi 80 minutos por partido. O sea, de acá en más, Almirón está obligado a poner a Marchand un tiempo todos los partidos. ¿Te sumo algo, Fran? ¿Tiene jugador en el Mundial Colo-Colo? Leandro Hernández, ¿o no? Sí, Leandro Hernández en esta fecha. Sí. El GC dice, Almirón no encuentra la fórmula. Yo creo que no va por ahí la cosa. O sea, no quiere buscar la fórmula. Está bien, o sea, no estoy como culpando Estamos criticando a la producción. No, al aire. A lo que voy es que Almirón cada vez que ha encontrado la fórmula, el propio la desarma. Sí. Él cuando Marchand empezó a darle soluciones, lo sacó. Sí. Cuando Oro empezó a hacer goles, lo sacó. Orón ni siquiera fue citado el fin de semana, lo llevó al partido con Valladolid, con todo el respeto. Yo sé lo que significaba para Colo-Colo ese partido, era muy simbólico, pero Colo-Colo, como dijo Julio hace un rato, lo que necesita son los 3 puntos semana a semana. Si ellos realmente quieren llegar a pelear el título, Colo-Colo necesita ganar. Cuando jugó bien Víctor Felipe Méndez, no ha sido titular. ¿Es verdad? Después del Superclásico, que fue una grata sorpresa. El partido. Cuando, no sé, Jonathan Villagra estaba en un buen nivel siendo titular, lo sacó. Este partido repitió la misma fórmula con la que Colo-Colo se fue goleado con Racing, se fue goleado con Fortaleza y se fue goleado con Limache. Entonces, si Almirón cada vez que encuentra soluciones, él mismo se las termina desintegrando, Colo-Colo no va a surgir. Colo-Colo no va a terminar siendo un equipo que pelee el título. Para mí, el gran culpable de este momento que vive Colo-Colo en este momento es Jorge Almirón, sin ninguna duda. Ya pasó lo de Fortaleza, ya pasó lo extrafutbolístico, ya no tiene excusa. Colo-Colo cada vez que mejora, cada vez que encuentra rendimientos que se están empezando a notar, que están empezando a mejorar la versión del equipo, el propio Almirón los termina desarmando y yo creo que ya es el momento de que la dirigencia de Colo-Colo realmente piense y empiece a poner en la balanza qué le sale más barato, terminar este ciclo o quedarse fuera de la Copa Libertadores del próximo año o pelear el título. Pero yo creo que todos sabíamos que el ciclo Almirón iba a seguir como no mejoraba nada dejando al Almirón porque ganó un partido. ¿A quién le había ganado? A la Unión, creo que le ganó. Le ganó a la Unión, a Cobresal, a Bucaramanga. Pero igual todos decíamos ya, ganó un par de partidos seguidos, perfecto, se queda Almirón. Pero todos nosotros sabíamos que a la primera derrota iba a pasar esto, si el ciclo ya está viciado. Pero es que ahí cuando se le presentaron los partidos importantes con Audax, con la Católica y con la U, fue que desarmó todo lo que había armado. Con Audax, ¿te acordáis que no jugó Marchand? Sí. Después con la Católica presentó un equipo raro, que no pateó al arco, sí. Entonces... Yo creo que acá el gran responsable Almirón, no sé qué opinan ustedes, muchachas. O sea, yo creo que claramente hay responsabilidad compartida. Almirón no tiene la culpa de que... Porque ahora sí que no podemos dejar, por ejemplo, que Salomón Rodríguez no tuvo oportunidades. Ya se les ha dado y aún así sigue sin convertir. Entonces, si bien cuando hablamos de nombres, de citaciones y de a qué jugadores ponen cancha y en dónde los para, obviamente es mucho de Almirón, pero también hay rendimientos individuales que no han
no se han elevado en ningún momento, como por ejemplo el de Salomón Rodríguez, que se generó muchísima expectativa por el precio del jugador y porque hace rato que a Colo-Colo le pesa un 9 que sea pepero, que anote. Y además hay otros jugadores que lamentablemente también, y lo decíamos después del triunfo agónico frente a La Serena, va a bastar que un partido se caiga ese triunfo y de vuelta va a empezar el ruido, que sabemos que es lo que menos necesita Colo-Colo. Hoy Colo-Colo necesita trabajar tranquilo. Entonces, creo que como dice Jorge, lamentablemente ya está tan viciado el tema Almirón que no se ve por dónde se pueda agarrar para encontrar un funcionamiento futbolístico. ¿Almirón tiene contrato hasta fin de año o hasta el 2026? Todo el 2026. Yo creo que a fin de año ya... Sí, a ver, ya está, creo yo. A mí me parece que hay... A ver, todas las partes tienen culpa, los jugadores tienen culpa, Almirón tiene culpa, la dirigencia sobre todo me parece que tiene culpa, pero ya de verdad, cuando uno ve señales como la del minutaje sub-21, la de no poner a Méndez, la de no ser capaz de sacar a jugadores que evidentemente no están en un buen momento, me parece, y esto es netamente las sensaciones que a uno le quedan como espectador mirándolo desde afuera, es que yo no sé si es que el técnico está haciendo todo lo posible por sacar adelante el buque, por sacar el buque a flote. Yo no sé si es que está haciendo todo lo posible para que Colo-Colo pueda salir adelante, para que puedan mejorar, o si está haciendo todo lo posible para que después se haga tan insostenible la situación que no quede otra que dejarlo libre. De verdad, esa es la sensación que a mí me da respecto a lo que está pasando ahora en Colo-Colo. Porque hay tantas piezas que debiesen estar, partiendo por Marchand, que no tiene que estar por el minutaje sub-21. Y perdón que lo diga así, loco, se ganó en cancha ser titular. Totalmente. Se ganó en cancha ser titular. Salomón Rodríguez, perdón, basta. No ha demostrado en los partidos que se le ha dado la oportunidad ser un jugador que deba estar... A ver, y esto no tiene que ver con el jugador, tiene que ver con las personas que hacen la búsqueda de los refuerzos. Salomón Rodríguez, lo que muestra ahora, no es tan distinto de lo que ha hecho en su carrera. No fue un jugador como cuando, por ejemplo, llegó Correa, que hablamos de la gran figura de Argentina, un goleador que llegó lesionado y que este año lo íbamos a ver al 100%. No, Salomón Rodríguez no mostró tan distinto. Sí, ha sido particularmente malo este año, pero nunca fue Ronaldo Nazario. Sí, entonces, de verdad que a mí me llama mucho la atención eso. Hoy día veía en Twitter una comparación de qué refuerzo fue peor. Si Salomón Rodríguez, digo también por la plata que se Insisto, el jugador no tiene la culpa. Salomón o Blandi. Y igual insisto que lo de Blandi fue peor que lo que está haciendo Salomón Rodríguez. Porque lo de Blandi en el papel estaba bien traído. Y porque venía con más cartel, venía realmente a hacer el 9 Colo-Colo. Salomón, entre comillas, era una apuesta. Era una apuesta lo de Salomón, una apuesta cara. No. Sí. Cuando un club del fútbol chileno paga más de $2 millones, pero, no es una apuesta. Sí, para mí sí es una apuesta, no lo conocía nadie. En el fútbol chileno tú no podías ir a entregar $2 millones por... en eso estoy de acuerdo. Pero cuando tú pagáis 2 millones por un jugador como Salomón Rodríguez... Es porque le diste algo que nadie más dio. No es un jugador calado que valga 2 millones. No sé si se entiende. Eso sí. No es un calado de 2 millones como era Blandi. Blandi, ¿cuánto llegó? Por 1,5 tiene que haber llegado. 1,5 y era el capitán de San Lorenzo. Y era un caladísimo Blandi. Si no resultó perfecto, y de hecho yo a Blandi no le echo la culpa a la dirigencia de Colo-Colo porque era un buen refuerzo en su momento. Sí, de acuerdo. Pero Salomón Rodríguez gastaste 2 millones por un jugador que sí es una apuesta, insisto. Sí. Aunque haya costado... Es que tú miráis... Esta a Colo-Colo, no tengo idea. Vaya al mercado pero es una... Pero por 2 millones agarráis mejores jugadores, eso. Un delantero con una cuota goleadora que te invite a pensar que vale ese es el punto. Plata. Que de verdad, díganme ustedes, ¿qué le vio la dirigencia o qué le vieron los encargados de contratar a los refuerzos en Colo-Colo a Salomón Rodríguez en sus pasos previos antes de llegar a Colo-Colo para pagar todo? De verdad, yo no sé. Ahí es donde voy que el error está en pagar los 2 millones por un jugador que es una apuesta. Sí. Si ya lo trajiste por 2 millones, bueno, claramente no es una apuesta porque el juego ya te costó 2 millones. El problema con Colo es que pagó esa plata por un jugador que nunca había demostrado valer 2 millones. Ahí donde digo yo eso, porque obviamente una apuesta, un jugador de 2 millones claramente te tiene que rendir si cuesta $2 millones. Ahora, la carrera de Salomón Rodríguez no era para 2 millones. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde la responsabilidad se vuelve exclusivamente de quienes lo trajeron. Cuerpo técnico que dio el visto bueno, la gerencia deportiva que lo fue a buscar. Total. Y que pagó lo que pagó. Porque claro, el jugador llega, el jugador tiene una responsabilidad de rendir en un club, pero el que va a pagar y lo va a buscar por ese monto es el club. Bueno, eso con Colo-Colo, que se queda en la tabla, ojo, se empieza a complicar. Hoy está fuera incluso de Copa Internacional.